una viuda y sus 5 hijos, el increíble hito que cambió su destino para siempre. María miraba por la ventana de su modesta casa en el pequeño pueblo de México, con el corazón agitado y la mente llena de pensamientos. La vida como madre viuda de 5 hijos había sido un desafío constante. La risa de sus pequeños resonaba en el aire, pero también lo hacía la pesada carga económica que la oprimía. Javier, su hijo mayor, se destacaba por su fascinación por la ciencia, un brillo en sus ojos que solo parecía crecer con cada libro que leía. Sin embargo, el escepticismo que emanaba del entorno social les pesaba como una losa. ¿De dónde crees que vas a sacar dinero para esa beca, Javier? Escuchaba murmurar a algunos en el pueblo, y esas palabras perforaban su corazón. ¿Qué significado tendría su esfuerzo, su dedicación? María, trabajando incansablemente como costurera, siempre les repetía que el esfuerzo y la honestidad eran los pilares de una vida digna. Pero en lo más profundo de su ser, la lucha de enfrentarse a una sociedad que parecía estar en su contra, le robaba cada día un poco más de fe. Al caer la noche, el silencio que acompañaba las lágrimas silenciosas era interrumpido únicamente por el susurro de sus hijos, soñando con su futuro. Un día, en la escuela, Javier recibió la noticia de una beca prestigiosa. Eso podría cambiarlo todo. La desventaja del origen humilde lo acechaba. La lucha entre su deseo de seguir sus sueños y el miedo a decepcionar a su madre lo tenía atrapado en un torbellino emocional. La noticia trajo consigo esperanzas, pero también una presión insoportable. María, al escuchar a Javier sobre la beca, sintió un destello de esperanza, pero en su mente se agitaba la imagen de un terreno perdido. Un legado familiar que había venido a su conocimiento a través de una carta vieja y polvorienta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión entre madre e hijo aumentaba día tras día. Ella comenzaba a investigar el terreno, pero su obsesión con el legado y la seguridad financiera la alejaba de los sueños que Javier acariciaba con tanto ahínco. Cada tarde, al regresar del trabajo, María localizaba cada documento, cada testimonio sobre ese terreno olvidado, con la esperanza de extraer una solución, mientras que Javier luchaba contra la tristeza que le provocaba la idea de que su madre pudiera estar renunciando a su futuro por un pasado que ya no existía. Uno de esos días, en una noche oscura y tormentosa, Javier estalló. ¿Por qué no puedes confiar en mí, mamá? Todo lo que deseo es salir de aquí y demostrar que mis sueños cuentan. La sala quedó sumida en el abrumador silencio de palabras no dichas y decepciones. María, sintiendo un nudo en la garganta, se enfrentó a un dolor que nunca había expresado, la culpa de no poder proporcionar lo que más deseaba para sus hijos. Era un cruce desgarrador entre el deseo de asegurar su futuro y el instinto sobreviviente que la guiaba hacia el pasado. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero huracán se desataba en sus corazones. Mientras Javier cuestionaba su propia valía, la presión de representar a la familia se hacía más pesada. En ese momento de quiebre, se preguntaban si el precio que estaban dispuestos a pagar por cumplir sus sueños sería el adecuado. La incertidumbre envolvía la casa, dejando a cada uno preguntándose si hallarían un camino que honorara tanto la ambición propia como el amor que los unía. La lucha,
apenas comenzaba. El nudo en la garganta de María se aflojó lentamente, pero no lo suficiente como para liberarla de la angustia que sentía. Aquella noche, mientras sus hijos dormían, resplandecía la idea de que la única forma de avanzar era enfrentándose a la realidad dolorosa de su legado familiar. Comprendía que su deseo de proteger a Javier podría llevar a un desastre que arruinaría el futuro de sus hijos. Decidió informarse más sobre el terreno. Comenzó a revisar los documentos que había encontrado en el viejo baúl. Había informes sobre la compañía constructora que había estado frecuentando el área, intentando adquirir tierras para proyectos de urbanización. Una parte de ella vio un potencial deleitable en esas letras, en esa oportunidad. ¿Y si ese terreno valía más de lo que pensaba? ¿Podría venderlo y usar el dinero para la educación de sus hijos? Sin embargo, esa esperanza también era un desafío. María sabía que días difíciles aguardaban, no solo por el proceso burocrático, sino también por la resistencia que tendría que enfrentar de su comunidad. Un territorio que hasta ese momento había sido solo un recuerdo familiar, podía convertirse en el eje de sus decisiones más difíciles. Pero era su familia la que estaba en juego, así que lucharía por ellos, incluso si eso significaba alejarse de su instinto natural de protegerse. Mientras tanto, Javier lidió con su frustración diaria. Las palabras desalentadoras que había escuchado lo atormentaban. Sin embargo, esa noche lo invadió un nuevo sentido de determinación. Decidió preparar un pequeño experimento que daría seguimiento a los sueños que había mantenido ocultos. Logró reunir algunos materiales reciclados y la ayuda de sus amigos para crear un modelo de una innovadora máquina de energía agrícola. Esto podría impresionar a los examinadores de la beca, pensó con fervor. Era curioso cómo la presión lo había empujado a ser más creativo. La más mínima chispa de esperanza resplandeció en sus ojos. Aquella máquina representaba no solo un proyecto escolar, sino un símbolo de su resistencia. Sin embargo, como todo en su vida reciente, el proceso de creación fue tortuoso. Cuando los fracasos se presentaron, su mente comenzaba a llenarse de dudas sobre la realidad de su futuro. Un día, mientras Javier seguía trabajando, recibió un mensaje inesperado de uno de sus amigos. Escuché que están buscando a un joven inventor para una competencia en la ciudad. Podrías ganar un montón de recursos, decía el mensaje. Esa propuesta le pareció demasiado buena para ser verdad, especialmente considerando sus limitaciones económicas. Reflexionó al respecto. ¿Debería arriesgarme, aún sin el apoyo de mi madre? Al enterarse de la competencia, María se sintió dividida. Se dio cuenta de que el deseo de Javier y su legado familiar estaban a punto de chocar de nuevo. Una parte de ella ansiaba que su hijo mostrara su talento, mientras que la otra temía perderlo en su ambición. Después de meditarlo, finalmente habló con él. Javier, ese proyecto es una gran oportunidad, pero necesitamos pensar bien en cómo lo vamos a manejar, dijo mientras él escuchaba con interés. Era la primera vez en semanas que ambos estaban en la misma página, uniendo fuerzas por un objetivo común. Una tensión palpable se disolvió entre ellos en ese instante. La participación en la competencia no solo representaría un salto hacia la realización de los sueños de Javier, sino que sería un reflejo del poder de sus decisiones y la fe que ambos tenían que reafirmar. Decidido a no rendirse, Javier se preparó para la competencia, pero también sabía que tendría que comunicar sus necesidades a su madre. La noche anterior a la entrega del proyecto, se sentó con ella para compartir sus inquietudes. Si gano esta competencia, podríamos conseguir el financiamiento que necesitamos, pero mamá, necesito tu apoyo y tu confianza. No puedo hacerlo solo, dijo con voz firme pero vulnerable.
La respuesta de María dejó un vacío en el aire. Ella sabía que lo que estaba en juego en la competencia era mucho más que un simple proyecto. Representaba la posibilidad de transformar sus destinos. El momento de la verdad se aproximaba, y con él la inevitable confrontación entre su pasado y el futuro que deseaban. Mientras Javier se preparaba para presentar su proyecto, María se enfrentaba a una decisión crítica. Debería elegir entre seguir aferrada a un legado que ya no parecía útil, o arriesgarlo todo para permitir que su hijo volara hacia su destino. Una lucha interna se desataba, y la presión de actuar podría desbordarles a ambos en direcciones que nunca imaginaron. ¿Se atreverían a admitir sus miedos y dar el salto que tanto necesitaban? El eco de sus corazones marcaba el compás de su destino. En cada rincón de la casa se respiraba incertidumbre y esperanza, una lucha constante entre el presente y el futuro. ¿Podrían encontrar el camino correcto ante decisiones que cambiarían sus vidas para siempre? Con el amanecer, el aire fresco de la mañana colmó la casa, una atmósfera tensa que reflejaba las inquietudes de ambos. Mientras Javier repasaba su presentación en su mente, María se sentó en la mesa de la cocina, sus dedos tocando los papeles esparcidos, cada uno un recordatorio de la línea que debía cruzar. Los documentos sobre el terreno brillaban con un posible futuro, pero también con el peso de decisiones que no podía eludir. «Es hoy», murmuró Javier, como si la simple verbalización de la frase pudiera empoderarlo. Sus ojos estaban fijos en el boceto de la máquina, en cada línea y cada detalle que había trabajado con tanto esfuerzo. Había momentos en los que la duda amenazaba con eclipsar su convicción, pero, por el contrario, la presión lo había vuelto más audaz. Sin embargo, esa audaz determinación se sentía incompleta, como si necesitara más que solo su propio esfuerzo para triunfar. Mientras se arreglaba, una sensación de desasosiego se posó en María. La decisión de alentar a su hijo era un acto en sí mismo de liberación. Sabía que su éxito podría ser la oportunidad que transformara no solo sus vidas, sino también la forma en que ambos se veían el uno al otro. Las expectativas que se había impuesto durante años parecían ser más pesadas que la carga financiera actual. ¿Y si no funcionamos?, se preguntaba en silencio, una sombra de miedos asomándose a su mente. Pero cuando miró a su hijo terminar de prepararse, comprendió que su propio crecimiento estaba entrelazado con el de él. La idea de que su ambición podía impulsarlos hacia adelante se convirtió en un ancla. ¿Te sientes listo?, preguntó, buscando consuelo en el entusiasmo juvenil que emanaba de Javier. «Más que nunca», respondió él, con un brillo genuino en sus ojos. A pesar de la aún presente incertidumbre, lo que había crecido entre ellos en esos momentos previos era un lazo renovado de confianza. Javier sabía que su madre temía perder el legado familiar, pero también entendía que su deseo de ver a sus hijos prosperar era aún más importante. Antes de salir, María tomó una respiración profunda, sintiéndose como una contadora de historias que se prepara para presentar un relato a la audiencia más crítica, su propia familia. Con cada paso hacia el lugar de la competencia, su mente navegaba por el futuro incierto, donde el éxito no era solo una cuestión de triunfo o fracaso, sino una declaración de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Mientras Javier se paraba ante el jurado, su corazón latía con fuerza. Había un equilibrio entre el nerviosismo y la resiliencia. El público, compuesto por inventores, mentores y curiosos, era un mar indiferente en el que él debía navegar. Pero lo que lo llevó a hablar fue la imagen de sus hermanos, su madre y el sueño de un futuro mejor. «Mi proyecto es más que solo una máquina», comenzó, su voz resonando con una serenidad que escondía un torbellino interior. «Es una oportunidad para cambiar vidas, la mía, la de mi familia y la del entorno rural
al que pertenezco. Cada palabra parecía cruzar un puente que unía su deseo a la ambición de su madre. Estaba listo para demostrar no solo su ingenio, sino también el legado que ella había instilado en él. Mientras la jornada transcurría, María, desde una distancia, observaba la transformación de su hijo. Pasó de ser el niño temeroso de decepcionarla a un joven decidido a forjar su propia identidad. En ese escenario, no era solo la máquina la que competía, sino su historia y la historia de su familia, una narrativa que danzaba entre sueños y realidades. Al terminar la presentación, Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. En su mente resonaba la pregunta: ¿hice suficiente? Bajo la presión de su nueva realidad, María enfrentaba una lucha interna no menos intensa. ¿Debería dejar que su hijo persevere en su lucha personal o aferrarse a las sombras del pasado? Con cada minuto que pasaba, se hizo más evidente que el desenlace de la competencia no solo determinaría la vida de Javier, también definiría el rumbo que tomaría María. La incertidumbre flotaba en el aire pesado, un reflejo de las decisiones que ambos debían enfrentar. Sin embargo, antes de que la pareja pudiera resolver sus conflictos internos, un fallo técnico con el modelo de Javier inesperadamente lo llevó a replantear su enfoque. En un instante de claridad, entendió que su ingenio necesitaba más que habilidad técnica. Se requería un ingrediente que no había considerado antes. Estaría listo para descubrirlo justo cuando parecía que todo se desmoronaba. El momento de verdad estaba avanzando, y con él, el rayo de esperanza que desataría una tormenta de cambios en sus vidas. Lo que ellos no sabían era que la verdadera competencia apenas estaba comenzando. Las luces del auditorio comenzaron a parpadear, marcando el final de la presentación de Javier. La expectación ebullía en el ambiente, pero en su interior se desataba una lucha más profunda. Mientras las conversaciones del jurado se susurraban a su alrededor, él se enfrentaba a un dilema crucial: ceder ante la ansiedad que lo invadía o transformar la presión en una oportunidad de auténtico crecimiento. En el fondo de su mente la voz de su madre resonaba: «Confía en ti mismo, hijo». Era un mantra que había escuchado tantas veces, pero hoy significaba algo mucho más profundo. La presión no solo provenía del evento, era la historia de su vida, la de tantos sacrificios, un legado que lo posicionaba en una encrucijada. ¿Valdría la pena iniciar un nuevo camino, o sería un error que lo llevaría a desilusionar a su familia? Mientras su mente divagaba en un mar de pensamientos, una idea comenzó a tomar forma. Quizás no solo debía confiar en su habilidad para innovar, sino también en su capacidad para adaptarse. Era posible que el fallo técnico que había enfrentado no fuera un obstáculo, sino una señal de que debía explorar un concepto más amplio y ambicioso. Su máquina no solo podría ser un dispositivo mecánico, sino un símbolo de transformación tanto para él como para su familia. Javier sentía una chispa de inspiración. Había que involucrar a su comunidad en su visión. Pensar en un proyecto que no solo beneficiara a su hogar, sino también a otros en circunstancias similares, podría ser el verdadero legado que su madre siempre había deseado para él y su familia. Con cada segundo que pasaba, sentía que su propósito se redefinía. Iba más allá de una victoria individual para convertirse en una misión colectiva. Mientras tanto, María se encontraba en el confín de sus pensamientos, equilibrando la ansiedad por los resultados con una creciente admiración por la determinación de su hijo. Cada palabra que había escuchado en la presentación la llevó a cuestionar su propio camino. Si Javier podía encontrar su voz, ¿por qué no podía ella redefinir su lugar en el mundo? Instintivamente comprendió que la competencia no solo se trataba de un desafío profesional para Javier, también era una oportunidad de redescubrimiento personal para ella.
Quizás había llegado el momento de abandonar los remanentes de su pasado, de los miedos que la habían mantenido estática durante tantos años. Así como su hijo había comenzado a explorar su identidad más allá de su legado familiar, María se dio cuenta de que era hora de buscar su propio renacer. Las conversaciones del jurado se hicieron más intensas, con críticas y elogios evidentes que resonaban en el aire. Javier, con el corazón palpitante y la mente clara, sabía que era crucial articular cómo visualizaba su máquina como un recurso para uniendo la tecnología a la necesidad humana. Había captado que no solo se trataba de ingenio, sino de empatía. El mismo calor que había sentido por la ambición de su madre se convertía ahora en su propio motor impulsor. Pero cuando llegó el momento de la deliberación final, las tensiones crecieron. El jurado parecía dividido, algunos visiblemente interesados, otros dudosos. La incertidumbre lo envolvía. Una voz en su interior decía que todo podría desmoronarse en un instante. Javier inhaló profundo. Sabía que debía hablar una vez más, conectar su proyecto a la historia de superación de su madre, sin cargarla con la presión de un legado que podía ser una bendición o una maldición. Sin embargo, el instante final de silencio fue interrumpido por un comentario inesperado de un mentor clave en el jurado. Mientras todas las miradas se centraban en él, Javier sintió que lo que sucediera a continuación no solo decidiría su futuro, sino el de su familia. Me intriga la dirección de tu proyecto, Javier. Cuéntame, ¿qué harías si tuvieras que comenzar de nuevo? Esa pregunta, simple pero poderosa, encendió una chispa dentro de Javier. Con su voz resonando más fuerte que el tirón de la duda, se preparó para un salto radical, uno que podría llevarlo a reescribir no solo su presentación, sino su camino hacia el futuro, mientras su madre lo observaba con una mezcla de temor y orgullo. ¿Podría atreverme a soñar más grande, a redefinir no solo su máquina, sino el propósito detrás de cada giro en su vida? La respuesta comenzaba a articularse en su mente, pero el verdadero desafío apenas se empezaba a vislumbrar. Las miradas del jurado pesaban sobre Javier como una fría losa de piedra, pero en su interior, cada latido de su corazón parecía invitarlo a actuar. La pregunta resonaba en su mente, desafiándolo a replantear cada aspecto de su vida y su trabajo. Si tuviera que comenzar de nuevo, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Por qué no pensar en algo más grande que él mismo? Esa pregunta era la clave que podría desbloquear su crecimiento personal y profesional. Javier decidió que no solo era su solución técnica lo que debería destacar, sino también la historia humana detrás de ella. Cada pequeño fallo, cada desafío, era una lección que podía compartir. Al enfrentarse a la historia de su madre, a sus sacrificios, comprendió que su máquina debía ser más que un artilugio, debía ser un faro de esperanza. Era hora de que esa visión trascendiera lo técnico y se convirtiera en un compromiso con su realidad. Sus pensamientos se entrelazaron con la voz de su madre, que siempre había estado ahí para inspirarlo. Era momento de no solo hablar de su proyecto, sino de lo que representaba, un cambio tangible que podría permitir a otros, como ella, encontrar su voz en medio de la adversidad. Con un renovado sentido de propósito, Javier se levantó con firmeza. La mirada del jurado lo animaba. Cada miembro se convirtió en un auditorio solo para él. Tenía que ser auténtico. Sabía que debía ser valiente y arriesgarse a ser vulnerable. No era solo un inventor, sino un hijo dispuesto a rendir homenaje a su madre, a plasmar sus anhelos en un proyecto que no solo beneficiara sus intereses, sino los de quienes habían estado invisibles. Si tuviera que comenzar de nuevo, empezó con voz clara, me enfocaría en diseñar esta máquina no solo como un dispositivo para resolver problemas técnicos, sino como un puente entre las historias de quienes luchan día con día.
La esencia de esta máquina está en cómo puede mejorar vidas, en cómo podemos unir la tecnología con la empatía. Hablar con ese nivel de sinceridad le permitió ver a los jurados reflexionar. Había algo en su voz, una autenticidad que resonó en ellos. La presión que sentía comenzó a transformarse en un viento que lo empujaba hacia adelante. Hablar de su madre había sido un acto liberador. Sentía que su propio camino se clarificaba con cada palabra. A medida que articulaba su visión, Javier observó los rostros de los jurados cambiar. Algunos asintieron, otros dibujaron una ligera sonrisa. El miedo que lo había mantenido en un rincón se desvanecía. Sin embargo, lo que no podía pasar desapercibido era la incertidumbre que continuaba latente. ¿Bastaría su historia para convencerlos? Esa pregunta lo amenazaba con un regreso a la inseguridad. Mientras soltaba un profundo suspiro, la realidad golpeó su conciencia. Este momento no solo definiría su futuro inmediato, sino también el legado que deseaba construir. La ambición de trascender le empujaba a reinventar su historia. La visión de su máquina como un sinónimo de esperanza resonó con fuerza en él, pero también tenía que ser capaz de demostrar que tenía la valentía de llevar esa historia adelante. El tiempo parecía desvanecerse cuando un jurado levantó la mano para interrumpirlo. Javier, lo que presentas es impresionante, pero me gustaría saber, ¿cómo piensas llevar esta visión a la práctica? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para concretar esto que hoy has compartido? Las palabras fueron como un golpe en el estómago. La urgencia por responder se intensificaba. La claridad de su visión empezaba a tambalear. Justo cuando creía tener una dirección, la incertidumbre volvió a acecharlo. Tenía que responder no solo con el corazón, sino con un plan estratégico. La próxima pregunta que debería hacerse era, ¿estaba realmente listo para trazar un camino del que no había retorno? Con esa interrogante marcando su rendimiento, Javier experimentó una sacudida de claridad. Este último reto no simplemente lo probaba a él, sino que demandaba que mirara dentro de sí mismo. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo sellarían su futuro, sino que podrían redefinir su verdadero propósito. Sabía que había llegado el momento de demostrar su determinación, de tomar el riesgo, pues todo lo que había vivido lo había llevado a ese instante crucial. En la balanza estaba su futuro, su promesa y el reconocimiento de que este camino podía cambiar no solo su destino, sino el de aquellos que llevaban historias como la de su madre en su carga. Una nueva revelación surgiendo, pero ¿qué pasos debería dar? ¿Y si se precipitaba demasiado rápido hacia lo desconocido? La voz del jurado resonaba en la mente de Javier, dándole forma a una serie de pensamientos que comenzaron a dar vueltas en su cabeza. ¿Qué pasos estaba dispuesto a dar? La pregunta no solo lo instaba a ofrecer un plan de acción, sino que lo empujaba a confrontar su propia percepción sobre el papel que debía desempeñar en el mundo. Tenía que dejar de ser un mero inventor y convertirse en un líder, en alguien que inspirara a otros a creer en el poder de sus sueños. Javier se sintió desbordado por una necesidad de estructurar su concepto. El primer paso claro que delineó fue acercarse a quienes conocerían su máquina, los usuarios finales. Era vital descifrar las historias detrás del sufrimiento y las necesidades de esas personas. Lo comprendió de inmediato. No podía permitir que su proyecto fuese un monólogo. La tecnología debía ser inclusiva, un diálogo que invitara a la esperanza y la colaboración. Cada segundo que pasaba era un momento de transformación. En su mente visualizaba un cronograma fundamental. Comenzaría con entrevistas y talleres, donde podría escuchar y documentar las voces de quienes podrían beneficiarse de su máquina.
Esa conexión personal no solo nutriría el diseño del producto, sino que también cimentaría la confianza necesaria para que otros se unieran a su causa. Mientras tomaba notas mentales, la presión del jurado se desvanecía, dejando lugar a un ardor creciente en su pecho. Era un nuevo Javier, uno que no solo quería ser reconocido, sino que anhelaba marcar una diferencia. Con cada palabra pensada en sus próximos pasos, Javier se concedió un instante para reflexionar sobre su pasado. Recuerda los días en que luchaba por ser reconocido en su campo, buscando validar su valía a través de premios y reconocimiento. Sin embargo, cada premio parecía vacío si no lo acompañaba con un legado que realmente importara. Aquel joven inexperto había cambiado, y ahora su centro era el servicio, no el reconocimiento. Cuando finalmente miró a los jurados, sintió que su conexión con ellos habían evolucionado hacia algo más profundo. Planeo realizar talleres comunitarios. Comenzó a exponer su nueva estrategia, donde podrá haber un intercambio de ideas. Nunca había pensado que escuchar podría ser tan vital en este proceso. Al compartir historias, no solo validaré sus experiencias, también adaptaré cada sección de la máquina para que realmente refleje las necesidades de quienes la usarán. Las miradas del jurado atentas evidenciaron que su propuesta estaba resonando. Un jurado más intrépido lo interrumpió. ¿Y si esas historias revelan necesidades totalmente diferentes a las que tú anticipabas? ¿Cómo planeas adaptarte a esos cambios inesperados? La pregunta lo hizo vacilar, pero en lugar de desmayarse, vio una oportunidad. Entonces crearé un prototipo ajustable, respondió con convicción. Quiero asegurar que siempre haya un espacio para la retroalimentación. No se trata de dar respuesta a un único problema, sino de crear una solución evolutiva que crezca junto a los desafíos que enfrentan. Me comprometo a una investigación constante. Al finalizar su respuesta, una extraña sensación de alivio le recorrió el cuerpo. En lugar de temer el cuestionamiento, había encontrado en él el fuego que alimentaría su proyecto. Sin embargo, la pregunta que se repetía en su mente seguía siendo la misma. ¿Y si su enfoque fallaba? Era una posibilidad inquietante. En ese momento, la idea de ser vulnerables ante el temor del fracaso surgió con fuerza. Pero el fracaso no era el enemigo. El verdadero obstáculo era el miedo a no haber intentado algo significativo. Javier respiró hondo. La ansiedad lentamente se transformaba en determinación. Había muchas decisiones aún por tomar, y cada una de ellas podría definir no solo su destino, sino el impacto que crearían sus acciones en las vidas de otros. De repente, surgió una nueva pregunta. ¿Cómo podría seguir adelante si cada paso era incierto? Como si el destino le lanzara una nueva interrogante, el eco de su madre regresó a su mente. ¿Qué legado estarás dispuesto a dejar, hijo? La búsqueda por una respuesta sólida se convirtió en el motor de sus convicciones, así que, mientras el jurado esperaba su próximo paso, Javier se sintió al borde de una nueva revelación, justo cuando la función del jurado se intensificaba. Todo estaba en juego, y cada decisión podría ser el principio de algo grandioso o el final de su sueño. En aquel tenso instante, ¿podría realmente utilizar sus dudas y miedos como palancas para construir un futuro que trascendiera su propia experiencia? La decisión de Javier resonaba en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad y entusiasmo al mismo tiempo. ¿Cómo podía avanzar? ¿Cómo podría transformar un sueño etéreo en algo tangible y valioso? La presión de ser un líder lo obligaba a replantearse no solo su enfoque hacia el proyecto, sino también su relación con el miedo que el fracaso le provocaba. El eco de la pregunta del jurado seguía merodeando su mente. Un prototipo ajustable, un espacio para la retroalimentación, un diálogo constante.
Esas eran ideas que, aunque prometedoras, también venían cargadas de incertidumbre. Javier palpitaba al imaginarse en la ruta de ejecución, donde cada conversación y cada taller podría abrir puertas o crear fracasos. Pero en lugar de paralizarlo, esa incertidumbre se transformó en un motor. Se propuso ejecutar su plan de forma metódica. El primer paso debía ser la realización de un sondeo, un cuestionario distribuidos en su entorno inmediato. Así, recopilaría información sobre las necesidades y expectativas de diferentes grupos. Javier se sentó en su taller, rodeado de herramientas y piezas metálicas, y trazó un esquema en su cuaderno. Mientras esbozaba preguntas, una revelación lo golpeó. Este no sería un mero proceso de recolección de datos. Más bien, tendría que ser un viaje de descubrimiento para todos los involucrados. Tal vez, en medio de ese diálogo, encontraría no solo las necesidades, sino también su propia voz como líder. Esa idea encendió en él un nuevo propósito. De repente, Javier se dio cuenta de que durante años había empujado su creatividad al límite en un intento por innovar, pero había dejado de lado lo más crucial: la humanidad detrás de cada máquina que inventaba. No estaba creando herramientas para su propio ego, sino para personas que ansiaban ser escuchadas y ayudadas. Eran sus historias las que darían vida a su invento. La semana siguiente, Javier organizó su primer taller. Convocó a amigos y familiares, a quienes había hecho partícipes de sus ideas. La sala donde se reunirían estaba plagada de hojas en blanco, listas para llenarse con pensamientos e inquietudes. A medida que los participantes entraban, podía sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Qué pasaría si no lograba captar su interés? ¿Y si desataba comentarios negativos? Pero cuando comenzó a hablar, la ansiedad se derritió como el hielo al sol. Explicó su visión, su deseo de escuchar y colaborar. Las voces comenzaron a surgir, primero tímidamente, luego con mayor confianza. Historias sobre dificultades pasadas, anhelos frustrados y sueños nunca cumplidos fluían como ríos desbordando sus riberas. Javier tomó notas, su pluma danzaba sobre el papel. En cada palabra de los presentes encontraban ecos de sus propios miedos, pero también de sus aspiraciones compartidas. Pero una historia lo atrapó particularmente, la de una madre viuda que luchaba para mantener a sus 5 hijos. La fortaleza de esa mujer resonaba tanto como su vulnerabilidad. Había una mirada de determinación en su rostro que iluminaba la habitación. Javier entendió allí, en ese momento, la importancia de su misión. No bastaba con crear una máquina. Necesitaba afianzar un vínculo emocional que trascendiera lo físico. Al concluir, Javier dejó fluir el deseo de colaborar. Si juntos enfrentamos estos desafíos, construyamos una máquina que sea un reflejo de nuestras voces, propuso. Esa interacción cambió no solo la dirección de su proyecto, sino también su percepción sobre lo que significaba liderar. Sin embargo, en su interior, una sombra de duda persistía. ¿Y si el camino que había decidido tomar no funcionaba? ¿Qué pasaría si las aspiraciones de esta madre y su familia no se alineaban con la realidad? Javier respiró profundo mientras el taller se desvanecía en el aire, con los participantes dejando atrás su esencia. El eco de sus historias aún retumbaba en su mente. La pregunta que quedó en su corazón lo amenazó. ¿Sería capaz de combinar el deseo de innovar con la frágil realidad de sus futuros usuarios? Al salir del taller, el peso de la decisión lo empujó hacia un abismo de incertidumbres. Observó hacia el horizonte, sintiendo el reto que se avecinaba, una nueva tramoya para probar su valentía, y se dio cuenta de que cada paso podría ser el inicio de un legado, o la caída en un abismo del que no podría regresar.
¿Lograría Javier aguantar la presión de esos sueños compartidos y hacer que su vehículo de cambio despegara ante las adversidades? El destino de su invento dependía de su capacidad para adaptarse a lo impredecible. Consciente de ello, sintió el impulso de hacer una llamada, una conversación que podría revelarle más sobre la vida de esa madre y su lucha. Javier sabía que no podía perder más tiempo. Esa llamada, esa conversación que había pospuesto en su mente, lo empujaba a un umbral de descubrimiento. La idea de comprender profundamente la realidad de la madre viuda lo atraía como un imán. Sin dudar más, tomó su teléfono, sus dedos temblando al marcar el número. Cada tono que resonaba en su oído parecía un eco de sus dudas, pero también un compás que lo guiaba hacia una determinación renovada. Cuando la voz de la madre se escuchó al otro lado, una mezcla de nerviosismo y emoción lo inundó. Su presentación fue breve, pero expresó con claridad su intención: entender las necesidades específicas de su familia. «Quiero que me cuentes sobre tus días, sobre lo que más anhelas», le pidió Javier. La respuesta llegó con un toque de vulnerabilidad y fortaleza. La madre compartió sus desafíos cotidianos, como la incertidumbre, la seguía como una sombra, pero también como cada sonrisa de sus hijos le daba una razón para seguir. Mientras hablaban, Javier notó cómo los relatos comenzaban a cambiar su perspectiva. Ya no le parecía que estaba frente a un proyecto. Se dio cuenta de que estaba en medio de una trama humana rica y compleja. La necesidad de ayudar a esa madre se convirtió en una chispa transformadora, brotando de su propio miedo al fracaso. La vida de ella no era un simple dato en una hoja de cálculo, sino un testimonio que exigía su escucha, un legado que se forjaba a partir de la conexión. Al finalizar la charla, Javier había anotado cada palabra, cada emoción, y en su mente empezó a articular el esbozo de un dispositivo que no solo atendiera una necesidad práctica, sino que también resonara con el corazón de sus usuarios. Reconoció que era un camino arriesgado, un diseño basado en la compasión más que en el mero funcionamiento. Sin embargo, esa era la esencia del cambio que ansiaba implementar. Como parte de su proceso, decidió que conveniría un segundo taller, uno enfocado en discutir ideas concretas con la madre y otros participantes. La idea de co-crear el proyecto con ellos significaba abrirse a un proceso de colaboración aún más profundo. Esto lo llenaba de esperanza, aunque también de temor. ¿Qué pasaría si sus ideas no resonaban en los demás? Pero esa inquietud resultaba insignificante frente a la necesidad de encontrar un camino viable para quienes contaban sus historias. Mientras se preparaba para el taller, Javier se sintió abrumado por la presión que esta carga emocional llevaba consigo. Aceptar que su propósito era verdaderamente humano requería una vulnerabilidad que no había experimentado antes en su carrera. Visualizó a la madre y a sus hijos, imaginando cómo se sentirían al contar con una herramienta que no solo les facilitara la vida, sino que también les diera poder. Esa idea lo motivó a superar su propia zona de confort. La noche anterior al taller, Javier no podía dormir. Se encontraba en un torbellino de pensamientos que oscilaban entre la emoción y el pánico. ¿Qué si el prototipo que creara, a partir de sus sugerencias, no lograba impactar verdaderamente en sus vidas? Pero entonces se recordó que no estaba solo en esta misión. Todos, incluida la madre viuda, habían puesto su fe en él, en su capacidad de llevar su voz al diseño. Al llegar el día, se sintió ligero, como si los relatos compartidos lo hubieran despojado del miedo paralizante. Ahora era un colaborador y también un intérprete de sus esperanzas. La sala era un espacio sagrado, lleno de intenciones y expectativas que burbujeaban en el aire. Javier se encontraba en una posición de poder,
no el poder de dominar, sino el poder de escuchar y guiar el proceso creativo en conjunto. Pero en medio de ese ambiente alentador, una sombra oscura emergió en su mente. ¿Estaría realmente preparado para asumir la responsabilidad de dar un paso adelante, transformar esas vidas y enfrentarse al potencial fracaso que definiría su carrera? Javier se detuvo, sintiendo la tensión en su pecho. La respuesta era menos clara de lo que había anticipado. Al concluir la jornada, se miró en el espejo de su propia confianza, preguntándose si ese reflejo era lo suficientemente fuerte para sostener las esperanzas de aquellos que lo rodeaban. Mientras empezaba a llenar las hojas en blanco con ideas, un pensamiento lo interceptó. ¿Y si había creado más que un simple diseño? ¿Podría ser posible que una máquina, fruto de la colaboración de muchos, pudiera salvar no solo vidas, sino también un futuro? El peso de esa pregunta le hizo detenerse, comprendiendo que había llegado el momento de enfrentar lo que más le aterraba, el juicio público sobre su obra y, sobre todo, su propia inseguridad. Recordó, con la firmeza de una revelación, que liderar no solo significaba triunfar, sino también ser capaz de adaptarse, aprender y reconciliarse con el riesgo del error. Para Javier, el verdadero desafío no terminaba allí. Su viaje había apenas comenzado, y con cada corazón que interaccionaba, se acercaba más a esa verdad que lo impulsaba. Pero, al salir de la sala, se dio cuenta de que la mayor prueba aún no había llegado. La creación que deseaba no solo necesitaba ser diseñada, tenía que ser construida sobre la fe y la confianza de aquellos que más necesitaban del cambio. ¿Realmente podría equilibrar todos esos elementos sin que se desmoronaran como castillos de arena? Este pensamiento lo llenó de dudas, pero también de determinación por no rendirse ante lo incierto. La presión de esa frágil esperanza dejó claro que sus acciones en los próximos días decidirían el destino de su ambicioso proyecto. Javier despertó con la claridad del día filtrándose por las cortinas de su habitación. Se sentó en la cama, sintiendo el peso de la jornada que tenía por delante. El taller había sido solo el comienzo. Ahora debía traducir esas emociones e ideas en un diseño tangible. La presión lo invadía, pero también una chispa de esperanza. Había algo muy real en lo que estaba haciendo, algo que podía cambiar vidas si se realizaba con sinceridad y dedicación. En la cocina, mientras tomaba su café, Javier repasó mentalmente los puntos más destacados del taller. La madre viuda había mencionado la necesidad de un dispositivo que no solo hiciera las cosas más fáciles, sino que fomentara el crecimiento de sus hijos, algo que generara oportunidades y no solo soluciones pasajeras. A medida que formulaba ideas en su mente, su pulso se aceleraba. Sabía que debía equilibrar creatividad y funcionalidad. Sintió un profundo anhelo por desafiar su propia percepción de lo posible. Hasta ahora, su trabajo se había centrado en la estética y la eficiencia, pero esto era diferente. Se trataba de sacrificar su propio ego para encajar las voces de aquellos a quienes se proponía ayudar. Mientras se sentaba frente a su computadora, la pantalla se llenó de notas y esbozos. La habitación estaba en un silencio profundo, y él se dejó llevar por la corriente de sus pensamientos. Un torrente de preguntas se figuraba en su mente. ¿Cómo identificar con precisión la esencia de sus historias? ¿Cómo representarlas en una forma que conectara emocionalmente con la madre viuda y sus hijos? Abrir el corazón al fracaso le estaba enseñando a pensar de manera más profunda, a preguntarse, ¿y si, en lugar de limitarse al no puedo? Días pasaron, y Javier se sumergió en el proceso creativo, encontrando un ritmo nuevo entre la presión y la inspiración. Había algo catártico en las largas horas de desarrollo en las que sus ideas cobraban vida.
A medida que compartía los conceptos iniciales con la madre y otros participantes, empezaron a surgir diálogos más profundos y constructivos. Se dio cuenta de que muchas de sus inseguridades eran infundadas. En cambio, la colaboración traía consigo un sentido de pertenencia y dirección. Sin embargo, cada encuentro parecía desterrar una certeza y abrir las puertas a nuevas preguntas inquietantes. Los comentarios que recibía, aunque valiosos, también lanzaban sombras de duda sobre cada decisión de diseño. Empezó a cuestionar su sentido de estética en comparación con los deseos de quienes más necesitaban su proyecto. Una noche, mientras desbordaba ideas en su cuaderno, encontró un obstáculo que lo llenó de angustia. Uno de los participantes del taller había mencionado que el diseño no solo debía responder a sus necesidades inmediatas, sino también al futuro. La idea lo dejó inquieto. Estaba desarrollando algo que realmente pudiera evolucionar con las circunstancias cambiantes de una familia como la de la madre viuda. Esa noche no encontró consuelo en sus reflexiones, y su autoexigencia comenzó a desgastarlo. El día siguiente llegó sin aviso, y Javier se sintió agotado. Sin embargo, una conversación con la madre lo hizo reconsiderar su enfoque. Ella habló sobre la resistencia y el valor de los fracasos, enfatizando cómo cada experiencia indeseada los volvía más fuertes. Sus palabras penetraron en su ser y por primera vez desde que había empezado este proyecto, sintió que, aunque el camino fuese incierto, también había un espacio para el crecimiento personal. Esa luz inesperada lo condujo a un nuevo nivel de entendimiento. La creación no solo era sobre funcionalidades, era un reflejo de sus historias, sus luchas y sus aspiraciones. Javier reconoció que la esencia del cambio iba más allá del diseño. Debía ser también un viaje hacia la empatía y el respeto por sus historias. Pero justo cuando la claridad empezaba a formar un camino más prometedor, recibió un mensaje que desdibujó su reciente optimismo. Era una invitación a presentar su idea en un evento local, rodeado de expertos y potenciales financistas, algo que jamás había anticipado. La presión se multiplicó y la sombra de la inseguridad volvió a asomarse. ¿Estaría realmente listo para defender su visión en un escenario tan grande? Javier miró el reloj mientras su corazón latía con fuerza. El tiempo se deslizaba y con él la oportunidad de dar un paso decisivo hacia un destino que podría cambiarlo todo. Sin embargo, ese mismo destino podría ser el trampolín hacia un desastre personal. La pregunta ahora latía en su mente. ¿Lograría demostrar que su ambición era más que una idea, más que un mero deseo de ayudar? La incertidumbre lo perseguía mientras se preparaba para afrontar este nuevo desafío. Había llegado su hora para decidir entre el miedo y la posibilidad de transformación. Javier encajó el último detalle en su prototipo, sintiendo cómo cada parte representaba todo lo que había aprendido en su travesía. La presión de la presentación en el evento local lo había llevado a un punto de inflexión en su vida. Había pasado de ser un joven inseguro a convertirse en un defensor apasionado de una causa más grande que él mismo, el futuro de la madre viuda y sus hijos. El día de la presentación llegó, y Javier se sintió remarcado entre la multitud. Decenas de ojos estaban fijos en él, pero ahora no solo sentía miedo, sino también una profunda responsabilidad. Supervisando la sala, vio en la primera fila a la madre viuda, su apoyo silencioso y su motivación. Ella estaba allí, no solo por él, sino por todos aquellos cuyos sueños aún necesitaban un impulso. Al comienzo de su discurso, la voz de Javier tembló, pero a medida que avanzaba, la firmeza de sus convicciones lo envolvió. Hoy, no voy a hablarles solo de un invento. Les hablaré de un sueño compartido. Este proyecto no solo se trata de tecnología, se trata de construir puentes entre nuestras vidas
cada palabra resonaba con la historia que había abrazado. Con cada anécdota sobre la madre y su familia, recordó por qué había comenzado este viaje. Mientras describía su prototipo, habló de sus iteraciones y del proceso colaborativo que había seguido. Este dispositivo es un eco de sus historias y necesidades, un símbolo de cómo cada individuo tiene el poder de crear un cambio real en su comunidad. La atmósfera cambió. La atención del público se intensificó. Javier no solo presentaba una máquina, ofrecía un nuevo enfoque hacia la innovación. Al terminar, sintió una oleada de calor en su pecho. No importaba lo que decidieran los jurados, había encontrado su voz y su propósito. Un jurado se acercó a él y con una sonrisa le dijo: «Lo que presentas va más allá de un simple proyecto. Tienes una visión que podría inspirar a otros, no solo en nuestra comunidad, sino en el mundo». El reconocimiento de su esfuerzo fue como una caricia al alma. No solo había logrado presentar su proyecto, sino también había creado un vínculo emocional con los que lo escuchaban. Sentía que sus esfuerzos habían valido la pena y que su propia historia se había entrelazado con la de los demás, como una red de apoyo y esperanza. Mientras las votaciones se llevaban a cabo, Javier volvió a mirar a la madre viuda. En su rostro vio orgullo y esperanza, una mezcla que lo hizo comprender que su éxito no se medía solo en premiaciones. Había encontrado un propósito en el servicio, en la conexión humana, en permitir que otros también brillaran. Al salir del auditorio, el jurado anunció que había sido seleccionado para recibir financiamiento y apoyo para su proyecto. La energía de la sala estalló en aplausos. La emoción de haber logrado ese hito era indescriptible. De un joven lleno de dudas a un innovador que, con su pasión y dedicación, no solo había impulsado su futuro, sino también el de su comunidad. María, su madre, estaba a su lado con lágrimas de orgullo. Javier entendió que su viaje de transformación había sido una travesía de sanación tanto para ella como para él. Al mirar a su madre, sabía que no solo había honrado su legado familiar, sino que también había creado un nuevo futuro para sus hermanos, uno donde los sueños eran alcanzables y las historias valiosas. Javier se sintió finalmente en paz. Había liberado sus miedos y en su lugar había encontrado confianza y propósito. A partir de ese día, entendió que el verdadero éxito radicaba en compartir su historia y permitir que otros le siguieran en el camino hacia su propia realizada. Mientras contemplaba el horizonte, sabía que el futuro era un lienzo en blanco, una oportunidad para seguir soñando y, sobre todo, para continuar transformando vidas. Este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para que no se pierdan las historias emotivas exclusivas que seguiremos compartiendo. Dejen un me gusta ahora para que nuestro algoritmo siga creciendo y podamos llevar más relatos de superación como este a cada rincón. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos conocer sus pensamientos. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la relevancia de estas acciones. Actúen ahora.